Bien, mientras que estamos acabando de recoger los vasitos, me gustaría llamar a Andrés, que nos va a predicar sobre ya la última parte del capítulo 1, y vamos a pedir que el Señor sea quien realmente, sea el Espíritu Santo quien nos hable. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, gracias por esa carta tan hermosa que nos hablaba y nos habla de gozo en medio de ese momento tan difícil que estaba pasando el apóstol Pablo. Gracias por tu palabra y te pido por Andrés para que tu Espíritu Santo nos hable y realmente nos toque, nos llene y podamos aprender no solamente a un nivel de conocimiento, sino que realmente tu palabra haga mella, cambie cosas en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moisés. Muy bien, pues abramos nuestras Biblias de nuevo en Filipenses capítulo 1. Y ya tenéis en la pantalla el pasaje en el que estaremos esta mañana meditando y el título que le puso también nuestro pastor Marcos. No sé si os ha pasado ya en este verano que paseando una tarde quizás de las más calurosas, vais caminando y de repente empezáis a notar esa fragancia, ese aroma, ¿no?, del jazmín, por ejemplo, ¿no? Y a veces es tan fuerte, ¿no? Pero no ves de qué jardín o de qué patio está llegándote esa fragancia, ¿no? Y te giras, estás mirando y es tan fuerte, pero no terminas de ver de dónde te está llegando, ¿no? Para algunos nos cuadra esto, quizás pues cambiemos la metáfora, quizás si eres como yo bastante cafetero, te levantas por la mañana, abres y ostras, nos hemos quedado sin café, ¿no? Y hay que salir a la calle sin café. Y estás caminando pues por la calle sin haberte tomado ese café del primero de la mañana, ¿no? Y hueles, ostras, café. Alguien está haciendo un buen café, ¿no? Tengo que confesaros que este pasaje que hemos leído me produce este tipo de reacción, ¿no? No creo que sea un pasaje extremadamente difícil de entender a nivel mental, a nivel de simplemente ver qué significan las palabras sobre la página, ¿no? Creo que la dificultad no está tanto allí, sino vivirlo. Pablo aquí dice que para él morir sería ganar. Si le matan, dice, genial, salgo ganando. Y dice, y mientras viva, tengo una sola pasión, vivir por Cristo. Cuando yo leo esto, tengo esa sensación de que me llega un aroma, una fragancia muy bonita, pero como un poco lejana, ¿no? Creo que, si sois como yo, sale de vuestro corazón esa sensación, claro, es que eran otros tiempos, ¿no? O, claro, es que él era el gran apóstol Pablo, ¿no? Si surge esto en nuestro corazón, le estamos entendiendo al revés. Estamos entendiendo exactamente lo contrario de lo que él está intentando trasladarnos. Pues recordemos, ya nos lo ha recordado Moisés, estamos en esta pequeña serie sobre el libro de Filipenses, estamos en la cárcel, allí está Pablo, esperando un veredicto, ¿no? Está acusado de alta traición, por decirlo de alguna manera, pena de muerte, y no se sabe cómo va a salir la cosa. Si aquí, ¿no?, sin entrar en detalles, a veces tenemos ciertas dudas de que siempre en los tribunales se haga justicia, ¿no? Imaginémonos si el magistrado es el emperador Nerón. Él solito, él decidirá. No hay apelación. Bueno, ya estamos en la última apelación. Y es un emperador que ha pasado a la historia por inventarse torturas. Echar a los leones a los cristianos, quemarles vivos como iluminación para sus jardines.
Ante él se va a presentar, no sabe Pablo cuándo, pero pronto, para que este hombre determine si Pablo va a vivir o va a morir. Y le encontramos aquí escribiendo estas cartas, esta carta en concreto, con total tranquilidad, con paz, con contentamiento. Además le llegan estas noticias, como ha mencionado Moisés, que fuera en las iglesias hay problemas, que hay gente que está usando esta circunstancia, concretamente de la ausencia de Pablo, para intentar ganarse protagonismo para ellos. Bueno, ya que no está el pastor, pues hoy yo, ¿no? Esto es lo que estaba haciendo la gente. Pero él nos traslada paz, contentamiento, porque él está viendo en su situación y cómo Dios le estaba ayudando a él a vivirlo, una gran oportunidad para decirles a los que reciben esta carta en la ciudad de Filipos y a decirnos a nosotros que en toda circunstancia se puede vivir así la vida cristiana. Él lo que quiere es invitarnos a café. Y un café que se pueda tomar en cualquier sitio, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Porque la verdad es que parece que Pablo nos esté invitando a entrar y pasearnos en ese jardín, donde está ese jazmín. Porque parece que Pablo no esté muy limitado, parece que Pablo se está paseando. ¿No os traslada un poco esa sensación? Está encarcelado, con grilletes, con cadenas, ¿no? Pero su espíritu no está encarcelado. Parece que su espíritu se pasea. Su cuerpo está amarrado, pero su alma remonta el vuelo como las águilas, para usar esa frase que viene en el profeta Isaías. En su pensamiento, él no está limitado a las 4 paredes de su celda. En su pensamiento, su mente está puesto en las distintas iglesias, que va orando por ellas, ¿no? Y su mirada no está en el suelo, no está allí en la oscuridad de su celda, no, su mirada está bien elevada, está fijada en Cristo. Pablo es prisionero, pero es libre. Yo te pregunto, ¿no queremos eso? De poder estar simultáneamente preso, pero libre, completamente libre. Y porque nosotros también estamos sujetos a circunstancias que nos amarran, pero te pregunto, ¿no quieres volar? ¿No quieres volar como Pablo? ¿No quieres poder alzar la vista por encima de tus circunstancias? Pues de eso se trata este pasaje, porque es como si Pablo nos diera las llaves de la cárcel. Lo he ilustrado de esta manera. Sabréis que la palabra llave en castellano, si lo buscáis, su origen es la palabra latina que significa, clave, la palabra clave quiero decir, su raíz es la palabra llave. En catalán es muy fácil, clau, ¿no? Y en inglés también, key. Es lo mismo, en castellano también se ve la conexión. Yo sugiero que en este pasaje, curiosamente, Pablo nos da como 3 claves, 3 llaves que abren las puertas a la cárcel. Claves, llaves, que abrían la llave, la cerradura de su propia celda, pero también para nosotros. Entonces los pondré aquí en la pantalla, si ahí los tenéis, para que veáis por dónde vamos a transitar. La clave al propósito de la vida, en los primeros 2 versículos, 19 y 20, y después la clave para vivir sin temor, en la segunda mitad del 21, y la clave para disfrutar esta vida aquí ahora, en la primera mitad del 21. Pues vamos allá. En primer lugar, la clave al propósito de la vida. Hay tanta gente que no lo encuentra, que no encuentra un propósito para la vida, no encuentra un sentido, no encuentra una causa por la que vivir, una causa que valga la pena. A veces se ve en la rutina diaria, ¿no? La gente se levanta, come, trabaja, se acuesta, duerme o no, se levanta, trabaja, come y no le encuentra sentido. No encuentra una razón por la que levantarse por la mañana en esa rutina y lo viven con total desgana y frustración. Pero a veces, si volteamos la tortilla, a veces se ve cuando se evidencia
¿no?, en transcurrir de la vida, que no vamos a poder conseguir alguno de los objetivos y propósitos que desearíamos. Tarde o temprano, el 99,999% de la humanidad, de los varones o de las mujeres que les guste el fútbol, descubren que no van a poder jugar al fútbol como Messi, ¿no?, o como Aitana Bonmatí, por poner dos nombres, ¿no? Tarde o temprano descubres que no vas a ser el CEO de una gran empresa multinacional. Tienes un tope y el objetivo, el sueño que tenías, no lo vas a alcanzar. Pero volteemos otra vez la tortilla. Curiosamente, a veces se ve cuando sí alcanzamos el objetivo que nos planteábamos. ¿No habéis vivido esa sensación? Tantos años de estudio y por fin apruebas la carrera y te quedas con tanto esfuerzo para esto. Mira, no os pongo la foto en la pantalla, pero ¿por qué lloró Messi al final del partido de la final del Copa del Mundo? Otra foto que ha dado la vuelta al mundo. Él ha dicho después, unos días después, la herida, ¿no?, el perder la final, y lógicamente pues algo de esto habrá. Pero a ver, de todas las selecciones del mundo, solamente 2 llegan a la final. Y además Argentina 2 finales seguidas. Y él, capitán 3 veces de una selección que llega a la final, ¿no? Os pregunto, si Argentina hubiera ganado la final, ¿qué emociones quizás hubiera vivido Messi? Cierta alegría por ganar la Copa. Pero ¿no será que esas lágrimas también venían porque después de tantos años en el pináculo del éxito se estaba acabando? Porque él ya, a esa altura, a ese nivel, en ese plano, no jugará. Dentro de poco, no sabemos cuándo, pero pronto se jubilará. ¿Y a qué va a hacer con su vida? Su vida no se ha acabado, pero ha dedicado toda su vida a esto ahora. ¿No será que acaso esto también produzca esas sensaciones? El Internet está lleno de páginas de respuestas a esta sensación de vacío cuando hemos conseguido nuestras metas. Dicen, tranquilo, esto es normal, es el riego sanguíneo, sustancias químicas, que tal, la adrenalina cuando después se baja. Sí, en parte sí. Pero en parte, nuestro cuerpo mismo nos está diciendo que esos objetivos no pueden ser justificación suficiente para todo un proyecto de vida. Y este párrafo que hemos leído en la Biblia, en Filipenses, traslada que Pablo había asimilado que Cristo tenía un plan para su vida. Pablo había encontrado en ese plan una causa por la que vivir, una causa que valía la pena estuviera en libertad o en la cárcel, fuera joven o ya mayor, porque en su última carta en la Biblia todavía brilla con pasión en 2 de Timoteo. Una causa que valía la pena en los días buenos y los días malos, en los momentos cumbre intensos, como estaba a punto de vivir delante del emperador, pero también en esos momentos rutinarios, uno tras otro en la rutina, donde nada parecía cambiar, pero los vivía igual, porque había descubierto que el gran propósito de la vida es servir al Señor Jesucristo. Todo este párrafo lo traslada, todo tenía sentido. El día de su juicio ante Nerón sería importante, pero estos días de espera en la celda, encadenado al soldado de turno, también eran importantes, porque el mismo Dios que iba a determinar cómo saldría el juicio ante Nerón, también estaba determinando que este lunes tocaba a este soldado estar encadenado, a este apóstol, en esta celda. Esto es un gran secreto. Descubrir que tiene sentido que te toque el turno por la tarde del lunes. Ahí
escondido, nadie ve que tú estás trabajando ahí, pero que te toque allí con el que toque en ese turno y aparentemente nada especial ocurre. Pero allí el Hijo de Dios, la hija de Dios, sabe que Dios tiene un plan. En esas horas aparentemente rutinarias, aparentemente totalmente sin valor. Igual solamente es mostrar que se puede vivir sin quejas, aunque es un trabajo de aquellos, ¿no? Igual es solo demostrar que se puede conversar sin hablar mal del compañero que no está presente o del jefe. Pablo pudo vivir libre de estar atado a preguntarse continuamente si algo tenía sentido o importancia. Porque si Dios estaba permitiendo estas circunstancias, eran parte del plan de Dios. Y no le importaba, no le preocupaba en la situación en la que estuviera, menos una cosa, sí tenía una gran preocupación que está presente en estos versículos. Tenía una cosa que le preocupaba, que era que no tuviera que avergonzarse de haber deshonrado a Cristo. Eso es la lógica de este párrafo, porque en el versículo 19 parece que está seguro que le van a soltar, ¿no? Dice, gracias por vuestras oraciones, porque por esas oraciones y la ayuda del Espíritu Santo estoy seguro que esto resultará en mi liberación. Vale, Pablo, es que Dios ha mandado un ángel y te ha dicho que el juez fallará a tu favor. No está nada seguro, porque al final del versículo 20 dice, tanto si vivo como si muero. Pero está seguro que Dios le va a librar. ¿Pero librar de qué? No está seguro que Dios le va a librar de la cárcel, pero sí está seguro que Dios le librará de algo muchísimo peor, deshonrar a Cristo. Eso es lo que le preocupa. En el versículo 20 dice, mi anhelo, mi deseo es que yo no sea avergonzado, o mejor dicho, que Cristo sea honrado por mi manera de vivir o mi manera de morir. Y fijémonos que Pablo podría tener que pasar por una muerte muy cruel. Pero él está seguro que Cristo no le dejaría y que Cristo no permitiría que la presión sobre él llegara al punto de que se viera obligado a traicionar a Cristo. Dios eso no lo iba a permitir. Pablo mismo en 1 Corintios, que es la serie que retomaremos después del verano, escribe en el capítulo 10, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Un buen versículo para memorizar, por cierto, 1 Corintios 10, 13. Dará la salida. Ahora, ¿qué salida? Esto no lo sabemos. Pablo no estaba seguro. Igual esa salida para él sería la muerte. Dios no permitiría que la presión sobre él llegara al punto de quebrarle. No, esto Dios no lo permitiría. Igual Dios le abriría la puerta de la salida por la muerte. Pero Pablo tiene seguridad. Conociendo a Cristo, no me dejará, no me abandonará. Él resucitó de los muertos y si es necesario que Él me dé una fuerza milagrosa para poderlo sobrellevar, estoy seguro que lo hará. Porque le conozco, porque Él es así. Ahora, yo os confieso que hace años, cuando empecé a leer biografías de creyentes perseguidos, en la iglesia perseguida en tantos países, ¿no?, o de mártires en el pasado, os confieso, yo me preguntaba si me tocara a mí, si me llegara a mí esta situación, ¿yo lo aguantaría? ¿Yo lo soportaría? Si me dicen, o niegas a Cristo o te matamos, ¿no? Dices, ¿qué pasaría, no?, si me tocara a mí? Leyendo estas biografías y también en la palabra y también por consejos de otras personas, llegué a ver que Dios en situaciones extraordinarias da gracia extraordinaria. Y en situaciones ordinarias da gracia ordinaria. Dios dará
lo que se necesite ese día. Una de esas biografías que leí cuando era muy joven, adolescente, se llama El triunfo de John y Betty Stam, dos misioneros en la China, americanos, que fueron capturados y matados por los japoneses. Estamos hablando del año 34, del siglo pasado. Ya había empezado la guerra entre Japón y China, que después se vería como parte de la Segunda Guerra Mundial. Y no me acordaba muy bien de su historia, entonces fui esta semana a refrescar un poco la memoria y hubieron varios aspectos que no me acordaba y que me llamaron la atención. Pero básicamente, resumiendo la situación, ellos estaban sirviendo en China, llegaron los japoneses y los capturaron. Y era una joven pareja con un bebé de solo meses, pero rápidamente se veía que esto iba a acabar mal y les obligaron a desvestirse de toda su ropa exterior, se quedaban en ropa interior la noche antes del día en las que fueron matados. Ya veían que esto iba probablemente a acabar así, y entre la ropa que fueron obligados a quitarse, escondieron una carta una breve cartita que él escribió a los responsables de su misión. Y también entre la ropa escondieron a la pequeña, que más tarde, gracias a Dios, de forma casi milagrosa fue descubierta y cuidada, ¿no? Bien, pues a la mañana siguiente lo sacaron a la vía pública, delante de todo el mundo, y le obligaron a él a arrodillarse y le decapitaron delante de su esposa. Y después la mataron a ella de la misma manera. En la carta que a posteriori encontraron, él había dejado escrito, que en principio estaban pidiendo que pagaran un precio muy grande por rescatarles, que después, claro, eso lo desecharon y lo mataron. Pero él allí dejó una pequeña carta y hoy se puede ir a visitar sus tumbas, sus lápidas en China. Yo no me acordaba de esto. Y en la lápida de él viene Filipenses 1:20, este pasaje. En la lápida de su tumba se lee: sea magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Y sigue en la lápida de ella, que está al lado, y en la tumba de ella dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 8 de diciembre 1934. Y debajo viene un texto dirigido al que lo lea: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Palabras de Cristo mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Igual que el apóstol Pablo, John y Betty Stam habían encontrado una causa por la que valía la pena incluso morir. Cristo se lo merece. Pero para poder vivir así y enfrentarte a situaciones así, necesitas la segunda clave: el poder vivir sin temor. La gente tiene temor de muchas cosas en la vida. Temor del fracaso, la soledad, la tristeza. Pero la Biblia llama en otro pasaje a la muerte el postrer enemigo, el último enemigo. Y es muy interesante contrastar estas dos frases. En otro pasaje, la muerte, el postrer enemigo, y aquí, ganancia. ¿Cómo integramos las dos cosas? Usemos la muerte como el ejemplo mayor. Quizás tu temor es otro. A ver, levantemos la mano quien quiere morir, ¿no? O sea, al menos el proceso anterior, ¿quién no lo quiere vivir? La muerte es horrible. La muerte no fue plan de Dios. Nosotros metimos la muerte en el mundo. Y es el postrer enemigo, el gran enemigo. Es el enemigo que podrá con todos nosotros. Es el enemigo que separa matrimonios, rompe lazos familiares y es capaz, sin aviso previo, de llevarse por delante a nuestros seres más queridos y dejarnos postrados. Y la realidad es que ninguno de nosotros podemos con este enemigo. Y además vendrá por nosotros.
vendrá por mí. Si Cristo no ha vuelto antes, llegará un día cuando André Reed morirá. ¿Cómo afrontamos la muerte, el postrer enemigo? En El Señor de los Anillos hay unas escenas donde la compañía que van en su gran misión de destruir el anillo del poder tienen que pasar por debajo de una sierra de montañas, y en las catacumbas y en las cuevas son perseguidos por toda una multitud de seres horribles, ¿no? Pero hay un momento cuando estos orcos que los persiguen se callan, se va abriendo entre ellos un pasillo, ellos mismos se ven atemorizados y detrás de ellos se ve levantarse una gran bestia, muchísimo más grande, muchísimo más poderoso y más malévolo que todos ellos. Esto es la muerte. Pablo mismo lo llama el último enemigo, el postrer enemigo. ¿Cómo puede él a esto llamarle ganancia? Porque una vez que Cristo lo ha conquistado, ahora se ha convertido en la puerta que da paso a la presencia inmediata de Cristo. Esto es una vida breve, esa es eterna. Aquí hay sufrimientos y soledad y enfermedad y depresión. Allí, para el que conoce a Cristo, hay gozo sin sombras. Hay reunión con la enorme multitud de los que nos han precedido en la fe. Trabajo sin frustración. Y además viene una nueva creación totalmente renovada, mares sin plásticos. Una sociedad humana en armonía y paz. Aquí tenemos y sufrimos y padecemos y luchamos con nuestros pecados y nuestras tentaciones y nuestras vergüenzas y desilusiones y desánimos en la vida espiritual. Pero allí dice la palabra de Dios que le veremos cara a cara. ¿Qué es eso? ¿Cómo se explica eso? Verle a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, cara a cara, sin vergüenza, sin temor, sin culpa, con gozo. Tengo que pararme y preguntarte, ¿puedes decir como Pablo que yo sé que para mí la muerte es salir ganando? ¿Que yo sé que no tengo nada que temer porque Cristo me recibirá? ¿Me dará la mano para pasar a esa otra vida? ¿Que Él me dirá, buen siervo y fiel, te reconozco, eres mía, eres mío, pasa a la gloria de tu Señor? Acordémonos que Jesús dijo que en aquel día dirán muchos, Señor, Señor, pero Él responderá, nunca te conocí. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? No meramente que tú pienses que conoces a Jesús, sino la gran pregunta es si Él te conoce a ti. ¿Perteneces a Cristo? ¿Te ha redimido con su sangre? ¿Eres hijo o hija de Dios? Porque esto se determina no entonces allí, sino aquí y ahora. Aquí está la clave para disfrutar la vida ahora. No es meramente una esperanza para después de la muerte, sino es el secreto de la vida ahora. Y llegamos a esta intrigante frase, para mí el vivir es Cristo. Toda la vida para Pablo giraba ahora en torno a Cristo. Lo que le entusiasma a Pablo es conocer cada día mejor a Cristo. Lo que le motiva es servir a Cristo. Lo que le llena de gratitud es que Cristo le haya amado. Lo que le maravilla es que Cristo haya muerto por él y la haya perdonado. Lo que le da poder es el Espíritu de Cristo. Lo que más le importa es agradar a Cristo. En comparación con esto, dijo el gran predicador de Gales del siglo pasado, David Martin Lloyd-Jones,
sin Cristo nadie realmente vive, meramente existe. Sin Cristo nadie realmente vive, meramente existe. Pero lo que Pablo está hablando son verdades universales, ciertas de día y de noche, en la cárcel y en la calle. Y acordémonos, en la primera predicación de esta serie, cuando estuvo aquí Dani Merino, nos recordó que Pablo pudo cantar en la cárcel, cuando le habían abierto la espalda con el látigo romano, que pudo preocuparse por el guardia romano, que eso se lo había hecho cuando el hombre pretendía suicidarse. Pablo no está preocupado por sí mismo, está preocupado por este otro hombre, que encima era su enemigo. ¿Por qué? Pues claro, porque Pablo era apóstol. Lo siento, suspenso, hay que presentarse otra vez al examen. Esa no es la respuesta correcta. Me lo pienso un momento, porque Pablo tenía super fe. Tenía una fe a prueba de bombas. Suspenso de nuevo. Al domingo que viene aquí otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué pudo Pablo vivir de manera tan diferente? No por él, sino por Cristo. Somos como perros, ¿no? Le dices, está allí la pelota, ves y mira el dedo, ¿no? ¿Lo habéis visto? Esto es lo que hacen los perros. Pablo no está diciendo, ser como yo, no es ese el centro del pasaje. Está diciendo, fijaros en Cristo, llenaros de Cristo y podéis vivir esta vida. Y contemplarle a Él es como girar un espejo o una lupa para captar los rayos del sol, ¿no? Una lupa no tiene ninguna capacidad de emitir luz. No tiene ninguna capacidad de brillar, y mucho menos de trasladar calor. Pero si lo enfocas a los rayos del sol, es capaz de captar un poco de esa energía y enfocarlo e incluso encender y prender un bosque. No lo hagáis, no lo probéis. ¿No? Esta semana pasada, uno de los días cuando pasaban las nubes, ¿no? y pasaba y estaba comentando con uno de mis hijos, wow, es que es increíble, tú estás sentado tranquilamente cuando estás debajo de la sombra de la nube, ¿no? Y pasa la nube y es que al minuto, wow, ¿no? Y dices, wow, increíble, ¿no? Estamos a tantos kilómetros, ¿no? Y llega tanta energía del sol a nuestra piel, ¿no? El sol brilla, la lupa no. Pero podemos enfocar una pequeña parte del poder del sol y encender un fuego. Por lo tanto, piensa en Cristo. Piensa en su ternura. Piensa en cómo trató con tanta compasión y dignidad a esa pobre mujer al lado del pozo en Samaria. Una mujer que había sido tan abusada, tan marginada por tantas personas. Y Él la trata con dignidad y con respeto. Piensa cómo Él honra a María Magdalena para que ella sea la primera en verle resucitado. Piensa en su compasión cuando abrazó al leproso, no después de sanarle, sino antes, cuando nadie podía tocarlo. Piensa en su poder, cómo pudo transformar tantas situaciones. Piensa en su oposición a la hipocresía y su defensa a ultranza de los marginados. Piensa en su sabiduría, contestando a esas trampas que continuamente intentaban ponerle delante. Piensa en cómo oró. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿No te parece maravilloso? No hay nada en tu corazón que diga, ¡qué grande es Él! Si tú nunca has sentido un momento de admiración ante Cristo, dudo que seas cristiano. Porque un cristiano, un creyente cristiano, no es alguien que ha decidido escoger esta cosmovisión en lugar de la cosmovisión atea. No es alguien que ha nacido en cierta familia. No es alguien que asiste a ciertos actos. Un cristiano, una cristiana es alguien, cuando ha escuchado de Cristo Jesús, ha dicho, wow, increíble, maravilloso. Quiero conocerle.
Es la esencia de esa confianza en Él, esa admiración por su persona que nos lleva a fiarnos de Él. Cristo es el gran imán. Sobre la mesa pueden haber diferentes artículos de diferentes metales. Se acerca el gran imán y se levanta aquellos clavos, pero otros se quedan igual. Otras personas piensan que Jesús era un buen hombre. Era un maestro, estaba bastante bien, sus enseñanzas, ¿no? Hay que pensar que, eran otros tiempos. No. Yo quiero, pasando a la conclusión, invertir el título de Marcos, cuando Jesús no lo es todo. Cuando nos damos cuenta que en nuestro corazón no hay admiración por Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Yo sugiero dos cosas. En primer lugar, clamar a Dios. Jesús, andando por el camino, un día se encontró que había un ciego ahí al lado. Y Jesús le hizo una pregunta que aparentemente es muy curiosa y muy innecesaria. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo haga por ti? Quería que saliera de él, que lo expresara. Y ese pobre hombre le dijo, Señor, yo quiero ver. Si nunca has conocido a Cristo, empieza por aquí. Señor, ten misericordia de mí. Dame esa visión espiritual. Dame esta capacidad de disfrutar de Cristo, de entender quién es Él. Muchos de nosotros, cuando llevamos ya años siguiendo a Cristo, también pasamos por diferentes etapas, por diferentes motivos en la que nuestra vista espiritual también pierde nitidez. O es como cuando estamos resfriados y comes tu comida favorita y te parece insípida, ¿no? No tiene sabor, ¿no? Claro, la comida es la misma, pero nosotros hemos perdido el gusto, el olfato por el resfriado. Pues entonces pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a recuperar el sentido espiritual. Y entonces no te fijes en ti misma, en ti mismo. La cuestión no es, venga Andrés, a ver si recuperas el gusto del café. No, fíjate en Cristo. Él es llamado en diversos pasajes de la Escritura, es comparado con la estrella del amanecer, es comparado con el sol que se levanta en otros pasajes. Llena tu mente de Él. Lee sobre Él en la Biblia, investiga lo que dice sobre Él. Recuérdate a ti mismo, a ti misma, lo que ya sabes acerca de Él, para que de tu mente pase a tu corazón y reavive el fuego allí. Déjame, en conclusión, que te recuerde algunos de los títulos de Jesús en la Escritura. Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin, es el primogénito de toda creación, es el Hijo del Hombre, simiente de la mujer que aplastaría a Satanás. Es el profeta, es el Verbo, es el camino, la verdad y la vida. Es la luz del mundo, es el pan de vida, es la puerta de las ovejas, es el buen pastor. Es la vida y la resurrección, es el Salvador, el Redentor de su pueblo, es las primicias de la resurrección, es nuestro hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos, es nuestra Pascua, nuestro sumo sacerdote que ha traspasado los cielos para sentarse a la diestra de Dios. Es el Cordero de Dios, es el León de Judá, es el Hijo de David, es el Hijo amado, es el siervo sufriente, es la rosa de Sarón, es el deseado de las naciones, es el autor y consumador de nuestra fe, es el Rey de reyes y el Señor de señores, y es el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llena tu mente de Cristo, para que tu corazón se encienda, y así de tu boca salga
y en tus acciones se exprese que Jesucristo es único y Jesucristo basta. Para toda situación en la vida, Jesucristo basta. Lo vamos a cantar ahora como canción para concluir. Llévatelo contigo toda la semana. Jesucristo basta.